Señores, señoras, muy buenas tardes. Una nueva actividad nos convoca en esta oportunidad el derecho penal, la presentación de la revista Derecho Penal número 27, con lo cual pasamos a comentar que es una publicación académica que tiene como propósito la difusión de contribuciones en el ámbito de las ciencias penales y las disciplinas relacionadas con aquellas. Por cierto, promueve el análisis crítico del derecho y su praxis en el entendido que la labor científica supone una permanente interrelación de la reflexión e investigación académica con la aplicación cotidiana del derecho. Nos acompañan en esta oportunidad los doctores Diego Silva Forné, director de la revista Derecho Penal, y por ende la doctora Mariana Malé, quien ha de presentar la misma. La doctora Mariana Malet Vázquez, ex catedrática de Derecho Penal y profesora de posgrado de Derecho de la Universidad de la República, miembro fundadora y expresidente del Centro de Investigaciones Penales del Uruguay, doctora Adela Reta Ciepur, ex fiscal nacional, integrante del Comité Científico Internacional de la Revista Derecho Penal, amiga de la Fundación de Cultura Universitaria, quien desde ya les dejo con todos ustedes. Bueno, gracias, Daniel. La verdad que es un gusto hacer la presentación de una revista en la que me unen vínculos afectivos muy intensos, ¿no? En varios sentidos, la revista de Derecho Penal es excepcional en nuestro ámbito, por su orientación ideológica, por el momento en que se originó y por su supervivencia, incluso fortificada a lo largo de los años, teniendo hoy la calidad de arbitrada. En cuanto a la supervivencia, en cualquier medio una revista siempre corre con dificultades para mantenerse, más en Uruguay, donde uno de los problemas en ese sentido no es el de la dimensión territorial, sino la demográfica. La poca población, que se reduce en cuanto a público lector, se vuelve un círculo más estrecho en el ámbito jurídico, y aún más en el penal, por lo que la permanencia de una revista de estas características configura casi un milagro. Un factor fundamental que explica esta duración radica en que hay detrás la impronta de Diego Silva, que cuida desde lo más importante, la calidad de los artículos, hasta los detalles para aprobar cada edición. En esta tarea de forjar la revista se apoya en la labor de un equipo vital, joven, apuntalado en ese esfuerzo obviamente por la casa editora, la Fundación. La revista de Derecho Penal tiene dos momentos y un antecedente. Este es el Anuario de Derecho Penal Uruguayo, surgido en 1976, año tan oscuro desde el punto de vista sociopolítico para nuestro país. Era la época de la intervención de la universidad por la dictadura cívico-militar. Me gusta siempre destacar lo de cívico, que llevó a que Adela Reta y Ofelia Greci no tuvieran ni quisieran lugar en la facultad, en una universidad intervenida, defendiendo ellas el Estado de Derecho. En un panorama lúgubre, abrieron un espacio valiente de sello garantista a contracorriente que se mantendría en su sucesora, la revista que se inicia en 1980. Aún con el retorno a la democracia y la recuperación de la cátedra de penal por ambas mujeres, ellas mantuvieron esta publicación como un medio independiente, plural, crítico, abierto a la academia, pero sin integrarse a la universidad. La revista tuvo dos ejes: doctrina con el enfoque tanto de teóricos como el de los operadores del foro, y la jurisprudencia sistematizada que se conservan hoy. Luego de un corto impas, en el año 2000, reapareció en una segunda época con Diego como director. Le dio el vuelo de su instalación en el mundo, con mano segura, en la que se preocupó por mantener la sección doctrina con autores fieles al garantismo penal, con el mismo perfil tosudamente defensor de un derecho penal mínimo, llamado por algunos autores con amargura principio rector fracasado en una era de punitivismo ultranza. Este año se cumplen pues 40 desde el momento en que Greci y Reta decidieron fundarla, y 20 de recorrido de la segunda época. Se cobija aquí la visión más respetuosa de un Estado constitucional, con una concepción utilitaria del Estado como instrumento
y no como un fin en sí mismo, como dicen los estatutos de un centro de investigaciones tan afín como lo es el CIEPUR. El número 27 se divide en doctrina, conferencias, jurisprudencia, relecturas, legislación y bibliografía. Se abre con cuestiones del ámbito nacional, con el abordaje de 2 leyes del 2018. El trabajo de Natalia Acosta sobre el nuevo delito de fraude en las entidades del sistema financiero, previsto en el artículo 29 de la 19.659. Pero no solo encara esta figura, sino la evolución de la estrategia seguida por los gobiernos en este rubro desde la crisis del 2002, y el de Rodrigo Rey, relativo a la regulación del sistema de inteligencia del Estado, tratando en la Ley 19.696, donde también encontramos la presentación de antecedentes legislativos para luego exponer en forma clara y crítica una visión fina del asunto. En cuanto al tramo de la doctrina extranjera, los autores también se centran en aspectos actuales y permanentes. Así ocurre con colaboradores como la portuguesa María Joao Antunes, con su engarce de derechos fundamentales, constitución y derecho penal. El artículo del catedrático de la Autónoma de Madrid, Juan Lascurain, al asumir la compleja diferenciación de penas y sanciones administrativas. Aparece el chileno Jean-Pierre Mathieu, titular de la Universidad de Chile, con la criminalidad de la empresa y el uso de documentos comerciales falsos. Hago un alto, quizá me debería poner de pie, para presentar el estudio del querido profesor emérito Juan Terradillos, de la Universidad de Cádiz, que plantea los problemas que genera la prolífica legislación extracódigo, instrumento del incontrolado expansionismo punitivo, además de crear dificultades técnicas en las interpretaciones. Asimismo, se da en la revista el agrupamiento temático en forma de dossier, como ha ocurrido en números anteriores en asuntos como los de género y adolescentes infractores. Se refuerza el aspecto interdisciplinar con un espacio de gente joven impulsada premeditadamente, con la chance de mostrarse y demostrar que no son una promesa sino una realidad. En esta oportunidad encontramos la subsección política de drogas, cuestión de gran actualidad a nivel nacional e internacional. Hoy justo hubo novedades al respecto bastante positivas. Se presenta el trabajo en territorio de la antropóloga Mariana del Curvelo, relativo a personas en situación de calle en el centro de Montevideo. La dupla, Rocío DS y Rodrigo Mariota, enfocan las nuevas sustancias psicoactivas, drogas sintéticas no previstas en las listas de las convenciones, con el nuevo enfoque que surgió por el fracaso del prohibicionismo, partiendo de la gestión de riesgo y reducción de daños. Cierra este dossier el planteo de Adrián Restrepo, particularmente interesante, porque pone de manifiesto un ejemplo más de la desorientación en el mundo sobre los estupefacientes, pone de manifiesto, decía, las contradicciones del decreto del 2018 del presidente colombiano Duque con la línea seguida por la Corte Constitucional y la Suprema Corte de ese país, en fallos que consagran la despenalización de la dosis personal y la del aprovisionamiento, con la perspectiva del consumidor como ciudadano ejerciendo autonomía y no como enfermo delincuente. En la misma temática de drogas, en la sección conferencias, se transcriben las intervenciones de expertos nacionales y extranjeros en el Seminario Internacional Control de Drogas, Regulación y Perspectivas, que organizara el Grupo de Estudios en Política Criminal de la Facultad ICESI. Recomiendo estas intervenciones porque enfocan de modo original la cuestión. Juan Sucro, antropólogo, nos introduce en el mundo de las plantas sagradas, en particular la ayahuasca y su expansión por América, incluido Uruguay, y las distintas reacciones gubernamentales aproximándonos a un mundo que no nos debería resultar tan ajeno. También se transcribe la intervención de Martín Fernández, donde resalta los riesgos suplementarios que implica la forma en que se accede a las nuevas sustancias psicoactivas por los usuarios, lo que constituye un problema de salud, lo remarca, y no de derecho penal. Se detiene en el principio de legalidad con una nueva complicación generada con la vieja normativa madre que, como ley en blanco, posibilita que el Ejecutivo incorpore nuevas sustancias como objeto material de los delitos de droga.
termina con la propuesta de prácticas políticas e intervenciones que favorezcan la información sobre estas sustancias y en igual sentido que otras ponencias se orienten en pro de la autonomía de las personas en sus decisiones. En este mismo dossier está el aporte del periodista argentino Emilio Ruchansky, quien describe la investigación que ha realizado en países donde, con distinta intensidad, se optó por un régimen alternativo al prohibicionismo en drogas. Finalmente, está la exposición de Diego. Nos transmite en algún aspecto el estado del arte para quienes, sin ahondar en la cuestión, advertimos incongruencias de interpretación, que lamentablemente se ven también en algunos operadores. Así, deja en claro aspectos positivos de la ley de 2013 sobre control y regulación de la marihuana y sus derivados. En relación a cualquier sustancia psicoactiva que integra la lista de las convenciones, subraya la superación de la referencia a cantidades adjetivadas para considerar la tenencia de consumo personal meramente, y también el cambio radical que se produjo en cuanto al aprovisionamiento. Respecto del cannabis en particular, nos recuerda las referencias de la ley al cultivo doméstico, los clubes y el expendio en farmacias, así como el hecho de que conforme a la ley, el cultivador puede tener plantas por encima del número previsto en ella, y si supera las 6 plantas, la única consecuencia es que cae la presunción de que las tiene para el consumo individual o colectivo. Culmina planteando las 6 o 7 áreas que percibe como desafíos para quienes buscan desmontar la pretensión prohibicionista. En cuanto a la jurisprudencia, tenemos la sección de jurisprudencia comentada de carácter puntual, que contiene 2 fallos que ameritan detenerse, y la sección de jurisprudencia sistematizada con extractos de sentencias que nos dan un panorama de las posiciones de los tribunales. En cuanto a los casos, el primero es uno que tuvo fuerte repercusión mediática y culminó con un proceso abreviado por el que se condenó a la imputada por la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Trasunta claramente el estigma que recae sobre las trabajadoras sexuales por ser tales en un hecho de muerte súbita de la hija de una de ellas. El comentario de María Emilia Pérez y Rodrigo Mariota plantea la crítica desde la perspectiva de género, tanto del punto de vista jurídico como criminológico, señalando los prejuicios del dictamen fiscal en el que subyace la perspectiva patriarcal, concordante con el enfoque de algún autor nacional, fuente habitual de los estudiantes. En otra fibra de la sensibilidad, se comenta por Roberto Soria el fallo relativo al habeas corpus correctivo colectivo que se creara en el Código de Proceso Penal de aplicación desde el 2017. Aquí la decisión de una jueza, confirmada por el tribunal, da respuesta positiva al comisionado parlamentario que pone una vez más en el tapete la situación de las cárceles en nuestro país y logra que una resolución judicial obliga al Ministerio del Interior a mejorar las cosas en una tierra que parece ser de nadie. Por último, en la sección de relecturas se seleccionó un artículo de 1980 del entrañable Juan Bustos Ramírez, presentado por Alejandro Slokar, figura trascendente en Argentina en la jurisprudencia y la doctrina, también muy estimado por estos lados. Bustos, en su artículo, vigente no obstante el tiempo transcurrido, indaga sobre el bien jurídico y plantea en términos de desvalor de la relación social. En base a la realidad misma, advierte que la concepción del bien jurídico se vincula al sistema socioeconómico y político y en razón de la complejidad de la sociedad actual, reconoce los bienes jurídicos institucionales que apuntan al funcionamiento del sistema, pero subraya que el reconocimiento de bienes jurídicos macrosociales está lejos de admitir bienes jurídicos supraindividuales en un sentido transpersonal. Así, no tendría objeto la protección de la vida y la salud si al mismo tiempo no atendemos a la calidad de los alimentos o el medio ambiente, por ejemplo. Y transcribo a Slokar. Las elaboraciones como la de Bustos ayudan a refrenar las pulsiones autoritarias que omiten al ser social como fin y fundamento de la racionalización doctrinal. Y agrego, concluyendo, es la línea de la revista en todos sus números. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Malet por el análisis que ha hecho de esta obra, un clásico ya de la Fundación de Cultura Universitaria, y esta reciente obra, el número 27, la revista Derecho Penal. A continuación hemos de escuchar la disertación en la conferencia a Diego Silva Forné, que ha de hablar sobre la dignidad humana, autonomía personal, eutanasia y suicidio asistido. Queremos agregar que al final de la conferencia, el doctor Diego Silva Forné ha de responder a todas aquellas preguntas que se hayan realizado solamente a través del chat, por la plataforma Zoom. A los efectos de saber quién es Diego Silva Forné, conocido por todos nosotros, pero cabe destacar que es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de la República, profesor agregado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y del Sistema de Derecho Penal del Sistema Nacional de Investigación, investigador responsable del Grupo de Estudios en Política Criminal de la Universidad de la República, miembro fundador. Ay, no, 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 no. Solicitamos silenciar a quien ha intervenido en esta oportunidad. Decía, es miembro fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Penales, doctora de la Reta, el CEPU, director de la revista de Derecho Penal. Sin más que agregar con todos ustedes, el doctor Diego Silva, quien ha de disertar, decíamos, sobre dignidad humana, autonomía personal, eutanasia y suicidio asistido. Adelante. Quería agradecer antes que nada a la Fundación de Cultura Universitaria por organizar esta presentación. Como decía Mariana, la permanencia en la revista de Derecho Penal se debe no solo al trabajo continuado de un equipo de personas, sino también al apoyo permanente de la Fundación de Cultura Universitaria en esta labor académica. Agradezco también la presentación de Mariana, creo que excesiva, al tiempo que destaco el rol que ha cumplido Mariana en la revista, todo un bastión de ella, primero como coordinadora de su sección Doctrina, actualmente como una de las integrantes de su Comité Científico Internacional. Vamos entonces ahora a hacer una aproximación. Nos parecía interesante presentar la revista, además planteándoles a ustedes a un tema que está en debate hoy en el mundo y particularmente actualmente en nuestro país, que tiene que ver con la eutanasia y el suicidio asistido. A mí me parece que la manera de ubicarnos para el tratamiento de este tema es advertir de que lo que se trata cuando nos aproximamos a estos institutos es a las distintas formas que tenemos de relacionarnos culturalmente con la muerte. Occidente tiene una forma de relacionarse con la muerte que es distinta que a la de otras culturas. En ese fantástico libro que tiene Philippe Ariès, llamado Morir en Occidente, donde nos relata los cambios en la sociedad occidental en relación con la muerte desde la Edad Media hasta el último tercio del siglo XX, encontramos numerosas claves de lo que va a ser luego el decurso o los cambios que vamos a percibir en el relacionamiento de nuestras sociedades con la muerte. Así, en este sentido, creo que es importante destacar que el poder médico a inicios del siglo XX en el tratamiento de los pacientes introdujo modificaciones radicales en el vínculo que hasta entonces las sociedades mantenían con sus moribundos. Hasta ese momento, la persona sabía que la muerte se aproximaba, había puesto sus cosas en orden
y la muerte era una celebración prácticamente pública. Me permito leerles un fragmento de Aries. Esto es fines del siglo XIX. La familia y los amigos estaban reunidos en la habitación alrededor del lecho para el adiós. El sacerdote daba el Corpus Christi y cada vez con más frecuencia la extrema unción, acompañado a veces por piadosos desconocidos que se habían cruzado con él por la calle. La costumbre era atender a los moribundos, y la expresión era común, pero luego cayó en desuso, asistirlos durante su agonía. En efecto, se seguían todos los episodios de la agonía con frecuencia muy dolorosa, pero nunca demasiado larga. Después del fin, un anuncio clavado a la puerta o bien el rumor de los vecinos invitaba a todos los conocidos del muerto a que fueran a verlo. Estas visitas también estaban destinadas a consolar a los sobrevivientes, pero ante todo, a quien se honraba por última vez era al muerto, rociándolo con agua bendita, mirándolo antes de que desapareciera. Antes de morir, preside y manda el moribundo. Después de morir, el muerto recibe visitas y honores. Dos cambios, sin embargo, tuvieron lugar a continuación, que son los cambios que introduce la medicalización y el higienismo de principios del siglo XX. En primer lugar, el moribundo es despojado de sus derechos. Se lo puso bajo tutela, como un menor o como alguien que hubiese perdido la razón. Ya no tiene derecho a saber que va a morir. Hasta el final, su entorno le oculta la verdad y dispone de él para su mayor beneficio. Todo ocurre como si nadie supiera que alguien va a morir, ni los familiares, ni el médico, ni siquiera el sacerdote, ya que cualquier subterfugio le permite acudir sin grandes dificultades. La familia extenuada asiste durante días y en ocasiones semanas a lo que en otras épocas duraba, si bien de manera más dramática y dolorosa, algunas horas, a la cabecera de una pobre cosa erizada de tubos en la boca, en la nariz y en la muñeca. Y la espera dura, y un buen día o una buena noche, la vida se detiene cuando nadie está atento, cuando ya nadie está al lado. Fíjense ustedes en lo importante o lo radical que es el cambio en la relación que se da respecto del moribundo entre el siglo XIX y el siglo XX. En nuestro país lo ha descrito inmejorablemente también José Pedro Barrán. De una muerte que era un evento público, donde se trataba de morir en familia, con sus cosas, acompañado, rodeado por sus amigos, por sus familiares. Todos los niños estaban presentes. Era importante que los niños de la familia fueran a acompañar al moribundo. Tan distinto eso de la muerte medicalizada, la muerte hospitalizada, que crea el higienismo, donde el moribundo yace entre cuatro paredes, apenas acompañado por algún familiar, alejado de sus cosas, de sus afectos, prolongándose su vida a través de procedimientos que actualmente diríamos fútiles, y tratado con un total desprecio de sus propias decisiones, por cuanto el médico ha asumido un papel paternalista, inviolable e incuestionable. Esta situación del poder médico comienza a cambiar en Occidente a fines del siglo XX. Allí se va a comenzar a advertir en la legislación de algunos países, luego en algún instrumento internacional, cambios que avisoran una desacralización de la profesión médica y una relación más horizontal con los pacientes. Ello culminaría en los profundos cambios que advertimos hoy en el derecho sanitario. Cambios que inclusive al día de hoy, y en nuestro país es evidente, no están totalmente asimilados por la corporación médica. Y estos cambios se patentizan en el nuevo paradigma del consentimiento informado y la autonomía del paciente. Es en este nuevo marco teórico en que comienzan a haber luz propuestas legislativas en algunos países occidentales que buscan restituir al paciente su dignidad
devolviéndole las decisiones sobre su propia muerte, antaño expropiadas en nombre de la ciencia. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia y de suicidio asistido? Hay innumerables trabajos sobre estos temas. Aparte, es un tema eminentemente multidisciplinario en relación con sus abordajes, desde la medicina, la ética, la psicología, la psiquiatría, el derecho, la filosofía. Esto hace que la aproximación que nosotros vamos a hacer va a ser una aproximación de corte jurídico, sin desconocer lo innumerable y lo amplio del universo de aportes que hay en relación con estas situaciones. Para eso me pareció en forma previa definir o concretar en conceptos qué vamos a entender como eutanasia y qué vamos a entender como suicidio asistido a los efectos de esta charla. Por suicidio asistido vamos a entender aquellas situaciones en las cuales el enfermo causa su propia muerte gracias a que se le ha proveído de determinados recursos que no podía obtener por sí mismo para quitarse la vida. Y nos referiremos a eutanasia en aquellos casos en que es necesaria también la intervención de un tercero para provocar la muerte deseada por el paciente, pero que éste no está en condiciones de efectuar. Y allí hacemos una nueva distinción. Por un lado podemos distinguir entre eutanasia pasiva, que consistirá en la abstención deliberada de tratamientos médicos que podrían alargar la vida del paciente, pero no salvarla, pues ya el pronóstico de muerte es irreversible. Y por otro lado, la eutanasia activa, que es aquella en los casos en que se llevan a cabo actos positivos de ayuda a morir, eliminando o aliviando el sufrimiento del enfermo. A su vez, esta eutanasia activa puede ser directa, cuando la acción se dirige directamente, intencionadamente al acortamiento de la vida del paciente, o indirecta en cuanto la acción se dirige a paliar el dolor o sufrimiento insoportable, pero a sabiendas de que ese tratamiento terminará cortándole la vida al paciente. Me parece que las definiciones más claras en derecho positivo las encontramos en la ley de Luxemburgo, del 16 de marzo de 2009, que en su artículo primero nos dice: se entenderá por eutanasia el acto practicado por un médico que pone fin intencionadamente a la vida de una persona a la demanda expresa y voluntaria de la misma. Por asistencia al suicidio se entenderá el hecho de que un médico ayude intencionalmente a otra persona a suicidarse o procure a otra persona los medios a tal efecto a la demanda expresa y voluntaria de la misma. Ahí tenemos entonces dibujado un panorama con algunas definiciones imprescindibles que nos facilitan a entender de qué hablamos, dado que estos términos se manejan con cierta ligereza en las distintas disciplinas y muchas veces en forma contradictoria. Bien, para poner un ejemplo, Irureta-Goyen al suicidio asistido lo denomina eutanasia. Bien, ¿cuál es la normativa penal en nuestro país? Por supuesto que el Código Penal de 1934 es tributario de su época. Eso es evidente. Sin embargo, Irureta-Goyen introdujo lo que para su tiempo fue una innovación, la causa de impunidad como supuesto de perdón judicial del homicidio piadoso, allí incorporando sus enseñanzas de cátedra, dado que hasta el momento, en derecho comparado, el supuesto de homicidio piadoso era un atenuante del delito de homicidio. Lo tenemos previsto en el artículo 37 de nuestro Código Penal. No vamos a hacer un análisis, obviamente, de este supuesto, sino señalar algunos elementos de él que son representativos de las ideas centrales del codificador uruguayo. En primer lugar, el lugar central de la autoridad estatal que Irureta toma del Código Rocco. Se mantiene la visión autoritaria propia del fascismo, del Código Penal italiano en 1930, en tanto subordina las opciones individuales
a la tutela transpersonalista del Estado, considerando a este como titular de todos los bienes jurídicos. En esta concepción antidemocrática no tiene valor alguno el consentimiento de la víctima. O sea que para Irureta Goyena, aún en el homicidio piadoso, el consentimiento de la víctima es absolutamente irrelevante. Y eso lo expresa claramente en la nota explicativa del artículo 37. Entonces aquí vamos a otra característica del pensamiento de Irureta: la centrada influencia del positivismo criminológico italiano en su obra, al fincar el fundamento de esta eximente, en sus palabras, pura y exclusivamente en la ausencia de peligrosidad de la gente. O sea que aquí no le importaba nada el consentimiento de aquel que estaba sufriendo el grave padecimiento, sino que la eximente se asienta exclusivamente en la ausencia de peligrosidad del sujeto activo, del matador. Es por ello que el delito existe, es una causa de impunidad, pero el juez puede decidir no castigar. Obviamente que aquí es otra manifestación del carácter esquizofrénico que tiene el Código Penal uruguayo en esa dualidad culpabilidad-peligrosidad. Peligrosidad que resulta incompatible con un derecho penal de acto, que es el único respetuoso del texto constitucional. Sobre la incompatibilidad de la noción de peligrosidad con un derecho penal democrático se han referido innumerables autores ya en nuestro país, entre ellos en forma paradigmática Juan Carvalla, Ofelia Greci. Y en tercer lugar, lo otro que quería señalar de esta causal de impunidad es el carácter burgués y patriarcal de la disposición al exigir antecedentes honorables en el sujeto activo, ratificando el papel central del honor masculino que atraviesa el código en diversas disposiciones. Y esto, cuando perfectamente Irureta pudo recurrir a conceptos ya conocidos en la época e incluidos en el código, como por ejemplo el de la buena conducta anterior. Lo relevante para él, entonces, sería el móvil de piedad, pero teniendo en cuenta los antecedentes honorables del matador, que eso es lo que para él daba la garantía de la ausencia de peligrosidad. Fíjense ustedes qué pensamiento más burgués y clasista. Inclusive esto fue criticado por autores contemporáneos, como uno de sus discípulos, Salvaño Campos, que Salvaño criticaba esta disposición diciendo que la piedad no era privativa de los hombres de bien. Bueno, inclusive Bayardo llegó a criticar a Irureta en relación con este requisito. Bien, ¿cómo ubicamos entonces estos dos institutos que son los vigentes en nuestro Código Penal de 1934, en el momento actual? ¿Cómo vemos el Código Penal en relación con este tema hoy? Lo que en su momento resultó novedoso, la innovación del homicidio piadoso de Irureta, hoy resulta, a nuestro juicio, anacrónico, impracticable y profundamente discriminatorio. Anacrónico en tanto el constitucionalismo y el derecho internacional de los derechos humanos reafirman como valor supremo la dignidad de la persona humana, y de ella se desprende su consideración como sujeto de derechos autónomos, titular de derecho al libre desarrollo de la personalidad conforme a sus valores y sus propias decisiones. En segundo lugar, el homicidio piadoso como solución es impracticable en cuanto a asistir a alguien para quitarle la vida a su ruego, por cuanto consiste en ingresar en el sistema penal con la eventual expectativa de que el juez otorgue un perdón judicial. O sea que, desde el punto de vista práctico, esto carece absolutamente de utilidad. Y al mismo tiempo es profundamente discriminatoria, en tanto se finca en esa concepción del rol del Estado incompatible con el sistema democrático conforme lo concibe el constitucionalismo moderno. El centro del tema
no debe estar, como Irureta afirmaba, en esos aspectos, ¿verdad? El móvil de piedad, los antecedentes honorables, no. El centro del tema tiene que estar en el consentimiento de quien padece. ¿Mm? El respeto a la decisión de la víctima. ¿Mm? Desde luego, ello hace que hoy digamos que nuestro Código Penal en este tema está profundamente atrasado y no refleja los valores actuales de nuestra sociedad, y que en este tema se ha visto superado por el desarrollo del derecho sanitario, como veremos a continuación. También la obra de Irureta refleja de alguna manera el cambio que se había experimentado en la mentalidad o en la sensibilidad uruguaya en el primer tercio del siglo XX. Como nos ha demostrado José Pedro Barrán, en el siglo XIX se convivía con la muerte en forma cotidiana, tanto por los numerosos fallecimientos de los recién nacidos como por la cantidad de muertos que había en las continuas guerras civiles que arrasaban nuestro país. Recién va a ser el impulso cientificista y el auge de las ciencias naturales el que va a cambiar la visión de esa convivencia que había con la muerte, con reminiscencias inclusive también paganas, en tanto había una especie de celebración, no solo el honrar al difunto, sino también cuando fallecían los niños había una especie de celebración como para proteger su alma o que tenga un buen destino el alma de el fallecido. Todo ello cambia con la introducción o con la reafirmación del modelo higienista que se instala en nuestro país, auspiciado por el vallismo. Bien, en relación con la disponibilidad del propio cuerpo y la disponibilidad de la propia vida, en la norma penal uruguaya también tenemos el artículo 44 que prevé la hipótesis de lesión consensual. Si bien también está ubicada como causa de impunidad, ya nuestra doctrina entiende que es un supuesto de justificación, en el sentido de que no existe antijuricidad. Y esto inclusive lo ha afirmado Gallardo, Angón. En relación con el delito de determinación o ayuda al suicidio, ya vemos que, conforme al artículo 315 del Código Penal uruguayo, ya el hecho de ayudar a cometer el suicidio se encuentra penalizado. O sea que en este marco, desde el punto de vista del derecho penal, resulta muy difícil aproximarse a soluciones que sean respetuosas de la autodeterminación del paciente. Es entonces que para ello tenemos que recurrir a la evolución que se da también en el derecho comparado y sobre todo en el constitucionalismo moderno en cuanto al desarrollo de los conceptos de autonomía personal. No es un concepto nuevo. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Francia Revolucionaria de 1789 nos decía que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otros. Allí tienen ustedes el artículo 10 de la Constitución uruguaya. ¿Se dan cuenta? La idea constitutiva del artículo 10 de la Constitución vigente estaba reflejada en el artículo 134 de la Constitución de 1830, o sea que es una idea eminentemente del pensamiento liberal burgués. También está presente en el artículo 19 de la Constitución argentina. Y en relación con las constituciones europeas, ahí vamos a ver un cambio, porque las constituciones europeas ya no van a tomar como referente el pensamiento de la Ilustración, luego plasmado por las revoluciones burguesas,
sino que el constitucionalismo europeo actual es tributario del pensamiento de la segunda posguerra. Entonces allí, por ejemplo, el artículo 10.1 de la Constitución española, que está muy relacionado con la Carta Fundamental de Bonn, de la República Federal Alemana, nos dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamentos del orden político y de la paz social. Vean ustedes aquí cómo la autonomía personal aparece consagrada en la fórmula del libre desarrollo de la personalidad, el cual no es sino el corolario del respeto a la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes. Aparece a su vez el principio de daño a terceros como límite a la autonomía personal a través de la fórmula del respeto a los derechos de los demás. También estas fórmulas las habíamos encontrado en el constitucionalismo social de principios del siglo XX, cuyos ejemplos paradigmáticos, como ustedes tendrán presente, fueron la Constitución de Querétaro y la Constitución de Weimar, que fueron luego posteriormente incorporados en varias otras constituciones contemporáneas. Aquí Pérez Luño, un autor español que ha reflexionado sobre este tema, sigue la obra de Mayhofer, que a mí me parece que tiene la fórmula más acabada en relación con el concepto de dignidad humana, y que nos dice que la dignidad humana consiste no solo en la garantía negativa de que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, sino que constituye a su vez la afirmación positiva del pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo. Y el pleno desarrollo de la personalidad supone, por una parte, el reconocimiento de la total autodisponibilidad, sin interferencias o impedimentos externos, de las posibilidades de actuación propias de cada individuo, así como la autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la razón humana antes que de una predeterminación dada por la naturaleza. Me parece que este es un concepto bastante sólido y comprensivo, que nos ayuda a entender el concepto de dignidad humana, que figura en varios instrumentos internacionales, pero sin estar definido. Así, por ejemplo, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y el artículo primero de la Declaración nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se sostiene que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Allí tenemos entonces no solo argumentación doctrinaria, sino que nos da o nos, digamos, colma de contenido estos conceptos que están reflejados en instrumentos internacionales. Bien, estamos entonces en la autonomía personal, pues en este caso la autonomía personal va a ser la base sobre la cual nos vamos a parar para tomar decisiones, no solo sobre el decurso de nuestra vida, sino sobre cómo queremos que sea nuestra muerte. La legislación y la normativa médica emergente del impulso higienista del siglo XX es absolutamente paternalista. Los parámetros con los que se manejan son de un claro paternalismo. Esto es el paternalismo entendido como aquel modo de conducirse en el entendido de que se sabe mejor que el otro la forma en que éste debe conducirse y hay que protegerlo de que se dañe a sí mismo. Por ejemplo, Gloria Gallego García, en un trabajo que tenemos en el número 19 de la revista Derecho Penal,
nos dice que el principio de la autonomía personal está en la base del sistema democrático. Y que por consiguiente la construcción de este concepto y su inserción constitucional son de gran importancia porque nos van a permitir delimitar y acotar modalidades de actuación estatal que colisionan con este principio. Y allí tenemos el modelo perfeccionista y el modelo paternalista. A través de estos modelos, el Estado pretende imponer a las personas decisiones sobre la conducción de su vida. En el paradigma de la autonomía personal, por el contrario, nos situamos en la posibilidad de decidir cada uno sobre lo que para nosotros es la felicidad y sobre el curso que nosotros, como seres racionales y autónomos, queremos dar a la vida con nuestras decisiones. Hay una frase muy linda que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de 1776, donde habla del derecho a la búsqueda de la felicidad. Esa es una noción que está allí en el derecho histórico norteamericano, que fíjense ustedes que está directamente entonces ligada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque soy yo mismo quien busco la forma en que voy a ser feliz en tanto no dañe con ello a otros en contra de su voluntad. Bien, voy a abreviar porque tengo muchas páginas escritas y quiero pasar ya a hablar de derecho sanitario. De todas maneras, a mí lo que me importaba es recordar que el paternalismo es incompatible con nuestro sistema constitucional. Cada persona es la que tiene que decidir conforme con su propia escala de valores, sus creencias, sus propios juicios sobre lo que es la vida buena y la felicidad, sin tener que seguir un modelo de virtud que se le impone, como sería a través de parámetros perfeccionistas, o sin permitir que se lo tutele para que no se dañe a sí mismo, como sería conforme con un modelo paternalista. Por consiguiente, hoy las decisiones en torno al decurso de la vida humana y su culminación tienen que necesariamente ser ajenas a estos modelos que son incompatibles con cómo hoy entendemos la noción de dignidad humana, que es no solo dignidad de vivir, sino también dignidad para morir, o como dicen los colombianos, el derecho a morir dignamente. Bien, ¿qué otras fundamentaciones rechazan la disposición sobre la propia vida? Por ejemplo, los autores que hablan del interés estatal en la protección de la vida humana. Obviamente que esta postura es una postura absolutamente transpersonalista, o es una postura de índole fascista, por la cual era importante que la sociedad se reprodujese para contar con brazos para las fábricas y hombres para la guerra, o de lo contrario, nos encontramos una perspectiva más contemporánea, que es aquella que sostiene que en realidad de lo que se trata es de evitar eventuales situaciones abusivas de desprotección de la vida. Este tipo de argumentos son falaces. ¿Por qué? Porque prohibir la elección de la forma en que uno quiere terminar su propia vida no significa que tenga que ser a través de un procedimiento abusivo. Las leyes que se han encargado de regular estos procedimientos para terminación de la vida en contextos eutanásicos lo han hecho en base a procedimientos extremadamente arreglados con múltiples y controles cruzados. O sea que es muy difícil que a través de los procedimientos reglados
que hay en estos estados que vamos a ver a continuación puedan darse situaciones abusivas. Y si así lo hicieran, las personas que ya interviniesen estarían cometiendo homicidio, ya sea en forma de autor, coautor o cómplice. Bien. Otro argumento que se suele sostener es el de la santidad de la vida humana. Este argumento es muy europeo, alemanes, españoles lo han sostenido durante décadas, como que la vida es inviolable, porque existe una indisponibilidad del derecho a la vida en tanto éste proviene directamente de Dios. Obviamente que este concepto es incompatible con un Estado no confesional y laico, porque además, un Estado laico, además de ser respetuoso con la libertad religiosa, tiene que ser respetuoso con las decisiones que aquellos que no profesan ninguna religión. Por ende, este concepto de la santidad de la vida humana está absolutamente perimido en una sociedad plural y democrática. Y por último se encuentra el argumento que ustedes habrán oído hablar de la pendiente resbaladiza. ¿Qué dice este argumento de la pendiente resbaladiza? También es una hipótesis. Nos dice, bueno, en realidad si empezamos a abrir la puerta para este tipo de mecanismos de auxilio o muerte asistida, en el futuro cada vez vamos a empezar a relajar los controles y van a terminar produciéndose muertes por error o situaciones, autorizaciones para eutanasia cuando no estaban dados todos los requisitos. Ustedes se dan cuenta que son meras hipótesis y aparte que me parece que son profundamente irrespetuosas con el personal sanitario y con quienes llevan a cabo este tipo de procedimientos y aparte con la responsabilidad profesional con que se llevan a cabo, que tampoco, vamos a ver, tampoco son cifras desmesuradas. Los porcentajes de muertes causadas por eutanasia en los países del Benelux, en los Países Bajos, siempre en todo caso son de un dígito, o sea que es un porcentaje ínfimo de las muertes que se producen. Bien, ahora sí, cuando hablamos de autonomía individual e intervención en la salud personal, la nueva relación médico-paciente que se comienza a consolidar a fines del siglo XX y principios del siglo XXI es aquella que está basada en el concepto o en la noción de consentimiento informado. El médico abandona su rol de médico beneficiente, situado allá arriba en el pedestal, que tomaba las decisiones por su cuenta y el paciente tenía que rigurosamente aceptarlas, por una relación médico-paciente de carácter horizontal, que por supuesto, desde luego, ab initio es una relación conflictiva, pero así tiene que ser, porque en definitiva se están tomando decisiones sobre la vida de una persona que puede aceptarlas o no, tanto sujeto de derechos. Bien. Tratando de instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre todo se suele fincar, digamos, el origen de la noción o el desarrollo de la noción de consentimiento informado en el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, que es el convenio que se llama el Convenio de Oviedo de 1997, y sobre todo también la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO en octubre de 2005. Allí tenemos entonces algunos instrumentos donde orientan la actividad sanitaria fundada sobre todo en la dignidad de la persona, el respeto a su autonomía y el derecho a su intimidad. Bien. El consentimiento informado entonces forma parte de la libertad de autodeterminación, que es manifestación a su vez de la autonomía personal, y su limitación solo es admisible cuando se está poniendo en riesgo cierto a terceros. Estas son hipótesis de peligro para la salud pública que se encuentran limitadas exclusivamente a razones de urgencia o de necesidad inminente. Hasta ahora entonces habíamos adelantado cuáles eran los conceptos de
eutanasia y suicidio asistido. Ahora vamos a introducir otro concepto que también está en juego actualmente en la discusión política, que es el de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? La Organización Mundial de la Salud nos dice que los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. La definición está en la página web de la Organización Mundial de la Salud y está en español, así que la pueden consultar. Es mucho más largo el documento, solo les dejo este concepto. Este concepto de cuidados paliativos ya integra nuestro derecho sanitario desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, entre los cometidos de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, figura el cumplimiento de los derechos en materia de salud que tienen los habitantes de la República, que abarque las diversas etapas de la atención integral en materia de salud, contribuyendo a la promoción, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. O sea que ya está este concepto presente en la Ley 18.161 de creación de ACE como servicio descentralizado del año 2007. También está en la Ley 18.335 de derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud. Allí también vamos a encontrar distintas disposiciones que recogen la autonomía del paciente y la importancia del consentimiento informado. El artículo 11 de la Ley 18.335 basa todo procedimiento de atención médica en el acuerdo entre paciente y médico o profesional de salud interviniente. Expresamente, a su vez, establece que el paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica. Fíjense que aquí hay un giro copernicano en relación con lo que era el modelo higienista o asistencialista. El artículo 6, a su vez, de la Ley 18.335 nos dice: toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral que comprenda todas aquellas acciones destinadas a la promoción, protección, recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos, de acuerdo a las definiciones que establezca el MSP. O sea que también en esta ley está presente el concepto de cuidados paliativos. Y por último, lo que a nosotros nos interesa, en el artículo 17, literal D, de la 18.335, nos habla de el derecho a morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, entre paréntesis, eutanasia, o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría, entre paréntesis, futilidad terapéutica, con excepción de lo dispuesto en la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos, por razones obvias, ¿verdad? Vean entonces ustedes, como todavía en la Ley 18.335, expresamente había una prohibición en relación con la eutanasia. La Ley 18.335 es de el año 2008. Sin embargo, en el 2009 se aprueba la Ley de Voluntad Anticipada, la Ley 18.473. Y allí, obviamente parados nuevamente del paradigma de la autonomía personal, se dice: toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ella afecte o pueda afectar la salud de terceros. O sea, autonomía para decidir respecto de la propia salud. Inclusive, en otra disposición de la Ley 18.335 que no leímos, el paciente puede abandonar la institución sanitaria sin tener el alta médica, por cuanto se niega a recibir más tratamiento. En ese caso, lo único que tiene es que firmar un documento y aclarar que se retiró sin tener el alta médica, así la institución previene luego cualquier posible responsabilidad patrimonial respecto de la decisión de ese paciente que se negó
a recibir el tratamiento que le ofrecía la institución de salud. En relación entonces con la ley de voluntad anticipada, aquí ya tenemos esta idea que recogía las 18.335, pero además se nos dice, del mismo modo, el paciente tiene derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrara enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Tal manifestación de voluntad tendrá plena eficacia aun cuando la persona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o natural. Esto es lo que se llama popularmente el testamento vital. Esto quiere decir que cuando la persona está consciente, puede, conforme al procedimiento que establece por la ley, dejar por escrito que si sobreviene un estado teniendo una patología de carácter irreversible y terminal, cuando sobreviene un determinado estado, por ejemplo, la inconsciencia, ya dejar por escrito la orden de no reanimación si lo sobreviene algún suceso que va a implicar la finalización de la vida. Este es entonces el testamento vital, que tiene, ya les digo, toda una suerte de formalidades detalladas en la ley de voluntad anticipada. El artículo 7, a su vez, prevé la situación del paciente en estado terminal por una patología irreversible, pero que no se hubiera manifestado previamente conforme al artículo 2, o sea, que no hubiera dejado un testamento vital. En ese caso, y ante el diagnóstico del estado terminal del paciente y la situación de irreversibilidad, el personal médico consultará con los familiares respecto de la decisión de interrumpir la prolongación de la vida. Allí van a ser los pacientes, los familiares quienes van a tomar la decisión. Tratándose de niños o adolescentes, quienes toman la decisión son los titulares de la patria potestad. Luego el médico tratante esa decisión la tiene que comunicar a una comisión de bioética de la institución sanitaria. Si esta en 48 horas no se expide, se entiende por aprobada la solicitud, y entonces el médico ya procede allí a no prolongar la vida del paciente por medios técnicos. O sea que nos encontramos aquí en esta ley frente a dos modalidades de eutanasia pasiva, ¿sí? Conforme con los conceptos que habíamos manejado antes. Sin perjuicio de esto, encontramos curiosamente dos leyes que contienen disposiciones que sancionan a los médicos que llevan a cabo procedimientos eutanásicos. Así, la ley 18.591 crea el Colegio Médico del Uruguay, ley que en su artículo 2 establece que es obligatoria la inscripción en este para poder ejercer la medicina en el territorio nacional. O sea que la colegiatura es obligatoria. Y a su vez, por ley 19.286 del año 2014, se aprobó el Código de Ética Médica. Y el artículo 46 de ese Código de Ética Médica, que en realidad a mi juicio ya no es de ética, porque se establece obligaciones normativas, ya dejan de ser éticas, nos dice: la eutanasia activa, entendida como la acción o omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Bien, aquí se refiere exclusivamente a la eutanasia activa. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cambio, modificación o avance que la legislación nacional quiera adoptar en relación con la eutanasia o el suicidio asistido, se va a encontrar con la necesidad de modificar el Código de Ética Médica. Pues el incumplimiento de estas presuntas obligaciones éticas implica ser sometido al Tribunal de Ética del Colegio Médico, el que puede imponer sanciones de hasta 10 años de suspensión en el ejercicio de la profesión. Fíjense ustedes que en realidad yo creo que no pueden llamarse sanciones éticas. Bien, vamos entonces ahora ya a ver
cómo están regulados los supuestos de eutanasia y suicidio asistido en derecho comparado en aquellos ordenamientos jurídicos que los prevén. Bien, por supuesto que en estas leyes modernas se parte de la idea de que la muerte digna forma parte de los derechos fundamentales de la persona y que ésta tiene derecho a decidir cómo quiere morir. Ya hemos visto que las principales resistencias a admitir estos institutos suelen provenir de concepciones morales o religiosas que se anteponen a los derechos constitucionalmente garantizados. No en vano son las instituciones religiosas o las instituciones académicas financiadas o adjuntas a entidades religiosas las que enarbolan como temas principales de su actuación académica el aborto, la eutanasia y otros institutos de naturaleza similar. Bien, yo he cotejado, para darles un breve panorama, las previsiones legislativas de las leyes de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque son las leyes de estados nacionales. Existen leyes estatales en varios estados de Estados Unidos, en algunas provincias de Australia, pero evidentemente ya no me da el tiempo para poder abarcar todo ese universo. La ley de Nueva Zelanda la tuve en cuenta porque fue aprobada este año por referéndum, si bien va a entrar en vigencia el 6 de noviembre del año próximo. ¿Cuáles son entonces los requisitos que suelen tener la eutanasia y el suicidio asistido en estas leyes? En primer lugar, la existencia de una enfermedad terminal. Suele requerirse en el paciente la existencia de un padecimiento con sufrimiento de carácter insoportable y sin posibilidades de mejora. Por ejemplo, la ley belga lo define como situación médica con pronóstico de no recuperación y que el paciente padezca un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, sin alivio posible, resultado de una afección accidental o patológica grave e incurable. No suele exigirse un pronóstico médico de vida que no exceda un determinado plazo de tiempo, salvo en la ley de Nueva Zelanda, que exige como requisito que el pronóstico de vida probable del paciente no exceda de los 6 meses. Fíjese inclusive que es una situación absolutamente excepcional. Ninguna de las otras leyes menciona nada. El pronóstico médico tiene que ser siempre ratificado por otro profesional independiente del caso, que nunca ha conocido el caso, y tiene que proceder a reexaminar el paciente y hacer un informe sobre el paciente para ver si coincide con las conclusiones del médico tratante. Inclusive en la ley belga, si el segundo médico entiende que la muerte no se producirá en un corto plazo de tiempo, tiene que consultar a otro médico independiente, que ahora puede ser también un psiquiatra o un especialista en la dolencia que padece el paciente, a efectos de que lo examine, compruebe el padecimiento insoportable, el carácter irreversible de la patología y emita un nuevo informe que también se le comunica al paciente. Todos los informes médicos se le comunican inmediatamente al paciente, o sea que el paciente tiene que saber todo. La ley canadiense incorpora otros elementos en los cuales no solamente se tiene en cuenta el estado clínico, sino también la propia percepción del paciente. Y esto me pareció importante. Fíjense ustedes que la ley canadiense dice que son problemas de salud graves e irremediables. Cuando una persona padece problemas de salud graves e irremediables y a su vez tiene una enfermedad, dolencia y minusvalía seria e incurable, su situación médica se caracteriza por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades. Su enfermedad, dolencia o minusvalía o la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades le ocasiona sufrimientos físicos o psicológicos persistentes que considera intolerables. O sea que ahí se atiende a la propia percepción del paciente sobre el sufrimiento. Eso me parece muy importante. Creo que es un punto ahí en la legislación canadiense que da en el clavo.
En segundo lugar, el consentimiento informado. Todos estos informes se basan en un intercambio directo del paciente al médico. El paciente tiene que solicitar al médico el procedimiento, el médico tiene que informar al paciente sobre todas las alternativas que tiene distintas de la eutanasia o el suicidio asistido. O sea, los cuidados paliativos, los distintos tratamientos que pueden alargarle un poco la vida. El paciente tiene que acceder a toda esa información. La solicitud tiene que ser resultado entonces de una decisión tomada por una persona que es capaz y consciente en el momento de formular la solicitud. Esto quiere decir que la petición tiene que ser efectuada en forma voluntaria, razonada y reiterada, y el médico se tiene que asegurar que no es el resultado de una presión exterior, por ejemplo, de parientes interesados, etc. Que esas pueden ser situaciones que precisamente alteren la fiabilidad del procedimiento. Se suelen exigir varias instancias de reflexión, con explicación a su vez de paliativos disponibles, antes de dar por aceptada la solicitud. Asimismo, se suele prohibir al personal médico y sanitario iniciar de por sí cualquier conversación con el paciente sobre procedimientos eutanásicos. O sea que el personal sanitario tiene prohibido sugerirle al paciente la existencia de esos procedimientos. Sí puede contestarle al paciente las dudas que éste tenga a su propio requerimiento, pero tiene prohibido, digamos, tomar la iniciativa del personal médico y sanitario. Bien, y por supuesto que la decisión tiene que constar por escrito, testigos, firmas, toda una serie de formalidades legales. Bien, decisión anticipada. Existe también la posibilidad de adoptar la decisión anticipada para cuando sobrevenga un estado de inconsciencia y allí se proceda a la eutanasia o al suicidio asistido. Y esas son situaciones bastante habituales, porque ya el padecimiento es tal que la persona pierde la conciencia, o por la propia patología, o por la medicación que le dan a la persona para aliviarle el sufrimiento. Allí, por supuesto, también se establecen requisitos formales especiales para que se exprese la voluntad anticipada en forma similar a lo de la ley uruguaya. En cuanto a la edad para solicitar la eutanasia o el suicidio asistido, se suele exigir que se trate de una persona adulta o un menor de edad emancipado. Del menor de edad emancipado hablan la legislación belga, la luxemburguesa. Sin embargo, la legislación belga actualmente prevé la posibilidad de que niños o adolescentes con capacidad de discernimiento, dice la ley, encontrándose en las mismas situaciones de padecimiento irreversible, puedan efectuar la misma solicitud, si bien se incorporan mayores requisitos: evaluación psicológica de la capacidad de discernimiento del niño y adolescente, y por supuesto el consentimiento de los padres o representantes legales, tutelares de la patria potestad, etc. En relación con la práctica de la decisión final, o sea, la ejecución de la eutanasia o el suicidio asistido, en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, tiene que ser llevado a cabo por personal médico, una médica o un médico. En cambio, en Canadá y Nueva Zelanda pueden ser llevados también a cabo por enfermeras o enfermeros, no solo por médicos. ¿Sí? Bien. Este sería entonces el panorama de aquellos estados, aquellos países que tienen legislado el tema. Pero también tenemos la situación de aquellos países que lo han resuelto judicialmente, que ha sido el caso paradigmático de Colombia. En Colombia, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-239 de 1977, estableció los presupuestos para el derecho a morir dignamente, que consistían en padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores, consentimiento libre, informado e inequívoco, y a su vez la sentencia T-970 del 14, obviamente el año 2014, agrega unos criterios que se tienen que tener en cuenta para protocolizar la práctica de los procedimientos, que luego van a ser regulados
por la reglamentación que dictó el Ministerio de Salud Pública en el año 2015. Aquí se habla rápidamente de prevalencia de la autonomía del paciente, celeridad, oportunidad e imparcialidad. Obviamente por razones de tiempo no pudimos ocuparnos de la situación en Alemania, porque hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal del 26 de febrero de este año que reconoció el derecho a la libre determinación de la persona al final de la vida, haciendo lícito el suicidio asistido. No pudimos acceder todavía a ese documento, pero por lo menos lo mencionamos. Tampoco pudimos acceder o analizar a las directrices médico-éticas de la Academia Suiza de Ciencias Médicas del año 2018, en tanto en Suiza la asistencia al suicidio, en tanto no sea interesada, es lícita, pero está regulado en unas directrices médico-éticas que protocolizan toda una serie de procedimientos que se debe cumplir. No pudimos estudiar este tema porque ya se nos iba para demasiado. Y ahora, para terminar, únicamente quería mencionarles que hay dos proyectos de ley a estudio del Parlamento que se vinculan con este tema. En primer lugar, hay un proyecto de ley denominado Cuidados Paliativos, que está suscrito por varios legisladores, encabezados por el diputado Rodrigo Goñi, que lo que hace es desarrollar con mayor detalle lo que ya está previsto en la legislación vigente sobre los cuidados paliativos y ampliando su ámbito de cobertura. Es decir, no introduce modificaciones de fondo a la legislación vigente, pues ya son prácticas sanitarias que están recogidas en la legislación uruguaya. Al mismo tiempo utiliza terminología confusa. Por ejemplo, en el artículo 14 proyectado, en el literal A dice, habla de el respeto de la autonomía en el proceso de morir, entre paréntesis, morir con dignidad. Pero después en el literal B se menciona que eso se materializa en el respeto a la planificación de las decisiones anticipadas. O sea que con ello parece que se está refiriendo a la ley de voluntad anticipada. Y aparte, en el literal H que se dice que al paciente que pida activamente adelantar la muerte, ofrecerle la posibilidad de acceder a cuidados paliativos. Con lo cual, este proyecto de ley, en definitiva, está negando la posibilidad de practicar tanto eutanasias activas como suicidios asistidos. Distinto es el proyecto titulado Eutanasia y suicidio médicamente asistido, suscrito por el diputado Ope Pasquet y otros diputados, donde allí efectivamente sí se prevén ambas hipótesis como actos lícitos y a la vez que se establecen procedimientos para llevarlos a cabo con sus registros y controles. Este proyecto es un proyecto serio, parece un proyecto responsable, cuenta con una exposición de motivos bien fundamentada e informada, lo que ya es una absoluta novedad para la legislación nacional de las últimas décadas, por lo que este proyecto sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, presentado por el doctor Pasquet y otros legisladores, parecería ser un proyecto digno de ser estudiado con detenimiento, porque es un proyecto serio y razonable. Bueno, hasta aquí llego y voy a ver ahora si existen de ustedes algunas preguntas. Por ahora no. Capaz que hablé muy rápido y se aburrieron tanto que ya se marearon mucho. ¿Algún comentario? Tengo al doctor Daniel Cabral Velora que ha levantado la mano, digo, pero nosotros habíamos aclarado que las preguntas o las interrogantes... Le podemos pedir al doctor Cabral que nos escriba en el chat. En el chat. Si se anima. Bien, ya de escribir. No obstante esto, bueno, queremos destacar que a través de un análisis crítico de tu parte, un tratamiento exhaustivo del tema, y a su vez con la humildad y la sapiencia que te caracteriza, digo, nos has aportado un conocimiento bastante vasto de lo que es este tema,
en esta conferencia sobre eutanasia y sobre la dignidad humana y todo lo que refiere a la autonomía personal y el suicidio asistido. Podemos decir que hemos aprendido bastante del tema en cuestión. Ahí tienes la pregunta del doctor Daniel Cabral. Algunas preguntas. Natalia Sueiro nos dice si no se ve un riesgo de que se vuelva a instalar una solución administrativista del tema como pasó con la IBE. Bueno, ese no es un tema de la ley, ese es un tema de la voluntad política de implementar políticas públicas para la aplicación de la ley. Esto lo decimos siempre. Tenemos que terminar con la mistificación que hacemos de las leyes. Las leyes no son más que el primer paso para implementar políticas públicas que permitan cumplir con ellas. Si el Estado, luego de aprobar la ley, no brinda los recursos, los mecanismos, los procedimientos como para aplicar la ley, evidentemente eso no va a tener andamiento. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la reglamentación que hizo el Ministerio de Salud de Colombia en el año 2015 establece que acceder a los procedimientos de eutanasia y suicidio asistido forma parte de los procedimientos médicos incluidos en el Sistema Nacional de Salud y no tienen costo para el paciente. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen ustedes políticas públicas. Daniel Cabral. ¿Considera adecuada la ubicación que realiza el proyecto de Pasquet como una causa de justificación? Daniel, yo no creo que sea una causa de justificación. Él dice estará exento de responsabilidad. Pero eso de estará exento de responsabilidad lo podemos interpretar de muchas maneras. O sea que no me parece que eso sea terminología jurídico-penal. Yo lo puedo interpretar como que es lícito. Por lo menos es mi opinión. Así lo hemos hecho, por ejemplo, interpretando la legislación sobre drogas también. Más comentarios, dudas. Antonio, ¿hay alguna iniciativa en México sobre este tema? Sí, doctor, pero la agenda progresista no está teniendo ningún eco. Es lamentable. Lo que sí se tiene desde hace ya más de 15 años, empezó en la Ciudad de México, es la voluntad anticipada y es el preámbulo para. Incluso se tiene en mente presentar próximamente una iniciativa que ya dé pie a la eutanasia, pero en las condiciones de gobierno no se permitiría. De acuerdo, gracias Antonio. Más preguntas, comentarios. Natalia, ¿te pareció aclaratorio lo que mencioné? Creo que lo que tú planteabas es claramente un tema de política pública. Sí, hola, ¿cómo están? Sí, lo que pasa es que me da ese temor de que entran esos proyectos y después terminan diciendo, bueno, tiene que llenar tantos formularios, ir 3 veces a hablar con el médico, ir, volver, y digo, en el mundo sucede eso también, o sea, las soluciones administrativistas me refería a que dentro de la legislación penal, la única forma de exonerar de responsabilidad es pasar por un trámite administrativo que no debería estar en nuestros procedimientos penales, pero los legisladores lo tienden a hacer, ¿no? Como vos lo habrás visto que sucede. No, el proyecto de Pasquet y otros legisladores lo manejan como un tema absolutamente sanitario. Sí, yo digo el toqueteo posterior. ¿Cómo? Digo las modificaciones posteriores que pueda salir luego fruto de la negociación. Pero después, por ejemplo, en cuanto a los plazos, ustedes saben que en la eutanasia pasiva que está prevista en la ley de voluntad asistida, la segunda modalidad, que es cuando el paciente no dejó un testamento vital y entró en estado
ya irreversible, ahí el médico consulta a los familiares y luego le comunica a la comisión de ética de la institución médica en relación con la solicitud. Si en las 48 horas la comisión no contesta, se entiende por aprobada la solicitud y ya se procede a la desconexión del paciente. Sí. O sea que ahí tenemos plazos que son muy rápidos. Luego, por ejemplo, en lo que les mencionaba, en las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana, uno de los puntos que destacan es celeridad. O sea, que obligan al Estado a que el procedimiento tiene que ser rápido. Porque aparte, fíjense que se trata de personas en estado terminal y de lo que se trata es de aliviarles el sufrimiento. Como tú decís, si luego el procedimiento demora 6 meses, al final se terminó muriendo, pero sufriendo. ¿Algún otro comentario? El doctor Roberto Soria, desde la Filosofía del Derecho. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo va eso, Sí, Roberto? bien. A mí me interesa especialmente la reflexión en este tema sobre el artículo 10 y el 44 de la Constitución, cuando dice que todos los ciudadanos tienen el deber de cuidar su salud. Allí los que hacen una lectura más conservadora tienden a estirar la piola más para ese lado, ¿no? Dicen, bueno, está bien con el 10, no pasa nada, con la autonomía privada, pero también tenemos el 44, y hay que hacer un esfuerzo muy especial para ganarles la argumentación, ¿no? Bueno, pero ahí lo que sucede es que no recurren a los argumentos que halló el doctor Diego Silva sobre el punto. Porque como tú sabrás, el doctor Diego Silva se fue a buscar las actas de la Convención Constituyente que redactó la Constitución de 1934, de donde surgió ese artículo 44. Y te remito, te lo puedo mandar por correo electrónico, porque ya está agotado el número 22 de la revista de Derecho Penal, allí en el Palacio Legislativo, esas actas, y fíjate tú que lo que se dice en el artículo 44, eso de la obligación de cuidarse la salud y todo eso, cuando lo discuten los convencionales de la Convención Constituyente, en realidad no era porque se trataba de que se tenían que cuidar la salud para seguir vivos, no. Se tenían que cuidar la salud porque lo que se decía era que la asistencia pública, la salud pública estaba desfinanciada, había mucha gente que tenía recursos suficientes y que sin embargo terminaba yendo a la salud pública. Entonces, eso que dice que tiene la obligación de cuidarse la salud es para que no vayan a atenderse a la salud pública y que vayan a atenderse a las instituciones privadas de salud. Eso es lo que surge de la historia fidedigna del artículo 44. O sea que no tiene que ver con esa concepción transpersonalista, que por otra parte sería incompatible con la filosofía constitucional del sistema que se crea entre los artículos 7, 10, 72 de la Constitución de la República, el suponer que todos estamos obligados a cuidar de nuestra salud, porque aparte las consecuencias prácticas de ello serían absolutamente irracionales. Tan es así como que con ese razonamiento todos tendríamos que ir al gimnasio, todos tendríamos que dejar de tomar alcohol, todos tendríamos que dejar de comer achuras y chinchulines porque tienen mucha grasa. O sea que las lecturas transpersonalistas del artículo 44 son inválidas. Y allí creo que hay otro recurso que va a tener mayor predicamento que mis palabras en relación con los tribunales, que son las palabras justamente de Justino Jiménez de Arecha, que en la Constitución Nacional, cuando comenta el artículo 44, nos dice, bueno, este artículo en realidad lo tenemos que leer a través de la sección de derechos, deberes y garantías de la Constitución. O sea que tiene que pasar por el filtro de los derechos fundamentales. No me acuerdo en qué tomo está de la Constitución Nacional, pero lo podés buscar, porque inclusive de allí Jiménez de Arechaga critica ese artículo de la Constitución que dice el Estado combatirá los vicios sociales. Ahí directamente Jiménez de Arechaga le toma el pelo a los parlamentarios, porque dice que ese artículo en realidad ha sido una chantada porque siempre han hecho todo lo contrario que lo que dice ese artículo. Pero bueno,
Y también ahí Jiménez Derecha aprovecha para criticar la ley de vagancia, mendicidad y estados afines de 1941, que ya desde hace décadas sabemos que es inconstitucional. Pero bueno, te dejo esas reflexiones ahí planteadas. Creo que hay varias lecturas ahí que nos sirven para interpretar el artículo 44 con una forma democrática y conforme con el contexto constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno. Acá alguien hablaba de Gastón Chávez. No sé lo que dice Gastón Chávez sobre el artículo 44, francamente, pero reitero entonces los comentarios que le acabo de hacer a Roberto. Vayan a leer las actas de la Convención Constituyente para ver cuál fue la voluntad constituyente en el año 1934. ¿Algún otro comentario? No más preguntas, Diego. Bueno, Daniel, muchas gracias entonces por esta presentación y gracias a Mariana por el trabajo que se tomó en hacer esa revisión exhaustiva de este último número de la revista. Y bueno, bien, dignidad humana, autonomía personal, eutanasia y suicidio asistido era la conferencia del doctor Diego Silva en el marco de la presentación de la revista Derecho Penal número 27, disponible ya en Fundación de Cultura, de reciente edición, ya 20 años seguidos, ¿verdad, Diego? Y va a estar disponible también a partir de este número en formato digital. Eso creo que también es algo importante. Va a ser no solo revista papel, sino también revista electrónica. O sea que con ello va a estar disponible en todo el mundo. Todo el mundo, exacto. Una revista que no está solamente dirigida a profesores y estudiantes, sino a todos los operadores del sistema penal, como contribución académica a la permanente y necesaria discusión en torno al ejercicio del poder punitivo. Señores, el agradecimiento al doctor. Antonio había levantado la mano, Daniel. ¿Alguien más? ¿Sí? Antonio, sí, adelante. Que ojalá nos pudiesen compartir próximamente el link para poder conseguir la revista en línea, sería bastante interesante. Me han dicho, Antonio, que próximamente ya va a estar disponible la revista en formato digital. Inclusive hoy me mandaron una prueba, pero como estaba leyendo sobre eutanasia ni la pude mirar. Así que mañana la miro. En breve ya la tendremos, Diego. El agradecimiento, bueno, un gusto, que pasen muy bien. El agradecimiento a ti, a Mariana por la presentación de la revista. Como siempre decimos, el derecho del movimiento en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, la Fundación de Cultura distinta, pero no distante de los operadores jurídicos. Por todo, muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias.